Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de inferencia estadística. En esta clase vamos a definir el concepto de variables aleatorias independientes. Entonces, bueno, comencemos. Recordemos que dado dos eventos, A, B, uno dice que los eventos son independientes si la probabilidad de A dado B es simplemente igual a la probabilidad de A. A ver, la lógica de esto es, imagínense que a mí me gustaría calcular la probabilidad de A, pero sé que ocurrió B. Y uno dice que A es independiente de B si en realidad la realización de B no afecta la probabilidad de A. Ya. A ver, esta es una definición, digamos que para que efectivamente los eventos sean independientes se tiene que hacer de manera simultánea y también de que si B ocurre, perdón, si A ocurre, la probabilidad de B sigue siendo la probabilidad de B. Lo que uno está diciendo acá es que la ocurrencia de A o B no influencia el uno al otro, ¿ya? Esta es la definición, digamos, la definición que a uno le gustaría tener, digamos, de independencia, ¿ya? Ahora, recordemos que la probabilidad condicional en algunos casos se puede calcular como el cociente entre una probabilidad conjunta y la probabilidad de B. Entonces recordemos que la probabilidad de A dado B se escribe como la probabilidad de A inter B, que es la probabilidad conjunta, dividido en la probabilidad de B. Y si esto no afecta, es decir, si los eventos son independientes, esto debería ser igual a la probabilidad de A, y por lo tanto, multiplicando el término P, la probabilidad de B, llego a la fórmula que la probabilidad de A inter B es igual a la probabilidad de A por, un poco la cámara, por la probabilidad de B. De igual manera, la probabilidad de B dado A es la probabilidad de A dado B dividido en la probabilidad de A. Y si yo exijo que los eventos sean independientes, podría ser igual a la probabilidad de B, es decir, que A ocurra no afecta en nada la probabilidad de B, y si paso multiplicando esta igualdad, llego de nuevo a la fórmula P de A inter B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Ya. En general, esta es la definición matemática de independencia. ¿Por qué es preferible esta definición a la definición de independencia que aparece acá? Bueno, la razón es que acá aparece una probabilidad de A dividiendo y en general la probabilidad de A podría ser cero. Ahora en esos casos en realidad como que no me interesa la probabilidad. Así que volviendo, uno en el curso de probabilidades decía que A y B son independientes si solamente si se cumple esta igualdad en verde, es decir, la probabilidad de una intersección es el producto de las probabilidades. Ya, el objetivo de esta clase, digamos, es tratar de llevar esta misma definición de independencia hacia variables aleatorias. Ya, les recuerdo que la noción de independencia es súper importante en el cálculo de las probabilidades y también, y en el caso de las variables aleatorias es muy importante porque al tener independencia yo puedo obtener información, mejor información, digamos, sobre lo que está pasando, calcular las probabilidades de manera más directa y además hay un montón de teoremas que funcionan con variables aleatorias independientes. Ya. Entonces vamos a ver cómo podría uno aplicar la teoría de independencia, de evento independiente, al caso de distribuciones, perdón, de variables aleatorias. Entonces, a ver, a mí me gustaría llegar a una definición que sea consistente con la independencia. Entonces, a ver, a mí lo que me gustaría ver es, por ejemplo, decir, vamos a decir que dos variables aleatorias,
I1 e I2 son independientes. Y vamos a ver qué significa. Porque fíjense que uno lo que puede tener es, me gustaría decir que la probabilidad que I1 tome una cierta cantidad de valores, dado que I2 tome una cierta cantidad de valores, que eso sea igual a la probabilidad que I1 tome valores, es decir, la realización de B no afecta a A. Esto es lo que a mí me gustaría decir de independencia. Efectivamente, que le esté ocurriendo I1 y ocurre I2, a I1 le da lo mismo, digamos, y viceversa. De manera análoga, me gustaría decir que la probabilidad de que I1 tome valores en un cierto conjunto, perdón, acá debería ser I2, tiene que haber simetría, de que I2 tome valores en un conjunto B e I1 tome un conjunto A, es lo mismo que la probabilidad de que I2 tome valores en un conjunto B. ¿Ya? Esto es lo mismo que estaba haciendo, digamos, que hice recién. Ahora, si yo escribo la división de estas cosas, voy a llegar naturalmente a la definición de independencia que uno ve en probabilidad, que dice que voy a definir que I1 y I2 son independientes si la probabilidad de que I1 esté en A y la probabilidad de que I2 esté en B, que esto, recuerden que esta es una probabilidad conjunta, es simplemente la intersección, es igual a la probabilidad que I1 esté en A por la probabilidad que I2 está en B. Ya, para deducir esta igualdad es simplemente escribir esta condición escribiendo esto a partir de la conjunta, es decir, la probabilidad de I1 en A dado I2 en B se escribe como la probabilidad de que I1 esté en A y I2 esté en B dividido en la probabilidad de que I2 esté en B y después paso multiplicando y llego a esta condición que está acá. Ya, esta es la condición, digamos, si es que se escribe utilizando las variables aleatorias. Ahora, nosotros podemos tomar, por ejemplo, como conjuntos desde menos infinito hasta I1, y esto acuérdense que tiene que cumplirse para todo A y B igual, por ejemplo, a menos infinito I2, y fíjense que lo que voy a tener es la probabilidad que I1 sea menor o igual que I1, y la probabilidad que I2 sea menor o igual que I2 es igual a la probabilidad que I2 sea menor o igual que I1 por la probabilidad que I2 sea menor o igual que I2. Y si yo miro esta igualdad se puede reinterpretar en términos de las funciones de distribución. Fíjense que esto es justo la función de distribución conjunta de I1 y 2, y lo que aparece acá, aquí, es justamente la función de distribución de la variable I1, acá hay un error de escritura, tiene que ser I1, y lo que aparece acá es justamente la función de distribución de I2 por I2 de I2. Entonces, fíjense que haciendo esto, lo que llegamos es a que I1 y I2 son variables aleatorias independientes si simplemente sus funciones de distribución se obtienen como el producto de ellas. Y esa va a ser la definición que nosotros vamos a tomar. Es decir, vamos a decir, sean I1 y I2, dos variables aleatorias con funciones de distribución F1 y F2, aleatorias, con funciones de distribución F1 y F2 respectivamente, si F es la distribución conjunta de I1 y I2, diremos que I1 y I2 son independientes si, en el fondo, el producto de, aquí hay un error, la función de distribución es justamente el producto de las funciones de distribución. Y, si y esto tiene que ocurrir para todos los valores de I1 y 2. Si esto no ocurre para todos los valores de I1 y 2, vamos a decir que las variables son dependientes. ¿Ya?
insisto, es súper importante la noción de independencia, porque cuando uno sabe que dos variables aleatorias son independencia, es casi que uno las puede estudiar como por separado. Cuando las variables aleatorias dependen una de la otra, todo es mucho más difícil de hacer y de calcular. Y por supuesto de entender también. Entonces, bueno, vamos a tratar de tomar esta noción de independencia y la vamos a reescribir en el caso continuo, en el caso discreto. Fíjense que esto que está acá es utilizando distribuciones y por lo tanto cubre al caso discreto y al caso continuo. Pero en el caso, vamos a ver qué pasa en el caso discreto. Entonces, bueno, en el caso discreto, uno trabaja con la función de distribución de probabilidad y de nuevo, a uno le gustaría, repitiendo el mismo argumento, uno diría la probabilidad, a ver, me gustaría que I1 e I2 son independientes, sí, y obviamente a mí me gustaría que la probabilidad de I1 dado I2 sea la probabilidad de I1 solamente, es decir, que yo tenga que I2, como que I2 haya ocurrido, no influencia la probabilidad de I1 y viceversa. Y bueno, de nuevo, escribiendo esto en términos de la conjunta y de la marginal, voy a llegar a la condición que P de I1 con I2, que es la distribución de probabilidad conjunta, tiene que ser igual al producto de las distribuciones de probabilidad marginales. Y por lo tanto uno tiene la condición I1 e I2, si son I1 y I2 variables aleatorias discretas, ¿son independientes? Sí, solamente sí, se cumple esta igualdad para todos los valores de I1 y I2. Por lo tanto, esta es la noción que uno tiene que chequear cuando quiere trabajar con independencia. ¿Ya? Por lo tanto, ahí uno tiene este teorema que dice dos variables aleatorias discretas con función de probabilidad conjunta P, imaginales P1 y P2. Entonces, estas variables son independientes si solamente si su conjunta es simplemente el producto de las marginales para todos los valores de I1 y 2. Y efectivamente, cuando uno quiere ver algún proceso, hay que chequearlo, digamos, recalculando las probabilidades y viendo qué dan el producto, en los casos más sencillos. Ya, veamos un ejemplo. Ya, este es un ejemplo súper sencillo. Dice, considera el experimento de lanzar un par de dados. Estos dados, digamos, va a haber un dado primero y un dado segundo. Y considera las variables aleatorias. Y 1 es el número que aparece en el dado 1, y 2 el número que aparece en el dado 2. Ya, lo que hay que notar es que estos dados, digamos, son, sin confundir, no dependen el uno del otro, digamos. O sea, yo los lanzo de manera independiente, formalmente, y si yo me doy cuenta, puedo darme cuenta que cuando yo haga el cálculo de las probabilidades, voy a terminar realizando, perdón, una tabla de contingencia, donde voy a escribir los valores que voy a encontrar en I1 y 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Y resulta que cada vez que yo lanzo el dado, los resultados que obtengo son siempre los mismos. O sea, no son los mismos, pero la probabilidad es siempre la misma. Por lo tanto, las probabilidades de todos los eventos es equiprobable. Y dado que tengo 36 casos, va a ocurrir que todas las probabilidades van a terminar siendo 1 dividido en 36 y se va a repetir. Por lo tanto, la distribución de probabilidad conjunta siempre vale un 36avo. Ya. Y si yo ahora calculo las marginales, recuérdense que las marginales se obtienen al sumar las filas y las columnas. Si sumo 6 veces 1 dividido en 36, voy a obtener un sexto. Y lo mismo va a ocurrir en todos los casos, un sexto, un sexto. Y acá voy a obtener, si sumo la horizontal, un sexto, un sexto. Por lo tanto, lo que yo me voy a dar cuenta es que
P1 de I sub 1 siempre vale un sexto. Y P sub 2 de I sub 2 siempre vale un sexto. Y si yo multiplico estas dos cantidades, el producto P1 de I1 por P2 de I2 va a ser igual a 1 dividido en 36. Y es justamente la cantidad que aparece acá, en la conjunta. Por lo tanto, estas variables son independientes. ¿Ya? Este es un ejemplo bastante sencillo, solamente como para ver que la independencia también uno como que la puede sentir, en el sentido que si sabe que cuando yo realizo un experimento y el otro experimento lo realizo y no tiene nada que ver, uno esperaría que hubiera independencia. De todas maneras, hay que verificar para no cometer errores. Ya. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, vamos a retomar el ejemplo de los estudiantes. De un grupo de 3 estudiantes de ingeniería, 2 estudiantes de pedagogía y un estudiante de medicina, se debe seleccionar aleatoriamente un comité de 2 personas. Denote con I1 el número de estudiantes de ingeniería y con I2 el número de estudiantes de pedagogía en el comité. ¿Ya? Lo que nos piden es mostrar que I1 y I2 son dependientes. ¿Ya? Entonces, a ver, lo que se nos pide es demostrar que 1 y 2 no son independientes, es decir, no se puede cumplir la condición que P, si llamo P la conjunta, P de I1 y 2 es distinto de P de I1 por P2 de I2 para algún valor I1 y 2. Y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar I1 y 2, basta con uno, pueden haber varios, de tal manera que no se cumple esta igualdad y por lo tanto las variables no serían independientes. Ya. Bueno, el cálculo, digamos, de la función de distribución conjunta, esta P, se hizo en clases pasadas, la marginal también, y los resultados que obtuvimos los presento acá. Estos son los resultados cuando nosotros calculamos. Lo que aparecen acá en negro es la distribución conjunta, y las que aparecen acá en la columna son las marginales. Recuerden que, fíjense, para un cierto valor de I1 sumo sobre todos los valores de I2, por lo tanto acá obtengo la marginal de I1 y acá obtengo la marginal de I2. Y lo que yo tengo que hacer en el fondo es ir verificando, tengo que encontrar un par, por ejemplo, donde la conjunta sea distinto al producto. Y eso es relativamente fácil porque, por ejemplo, uno puede tomar este valor de acá, ¿y qué es lo que uno tiene? Uno tiene que la conjunta en 0, 0 vale 0, pero si miro la marginal en 0, la marginal en 0 vale 3 quinceavos. Y si miro la segunda marginal en 0, esa vale 6 quinceavos. Y si hago el producto queda distinto de 0. ¿Sí? Y por lo tanto, se cumple que P de 0, 0 es diferente de P1 de 0 por P2 de 0. Y esto implica que las variables I1 y I2 no son independientes, que es lo que uno llama dependientes. ¿Ya? Ya. En general pareciera que demostrar dependencia es mucho más sencillo que independencia, pero bueno, hay que ver caso a caso. Ya. Ya. Y una vez que vimos el caso discreto, vamos a pasar al caso continuo. Entonces, a ver, aquí hay un teorema. Este teorema dice, en realidad este teorema es el resumen de la motivación que voy a explicar a continuación, dice que dos variables aleatorias continuas con densidad conjunta f
y funciones de densidad marginal F1 y F2, entonces estas variables aleatorias son independientes si solamente si las densidades son el producto de las densidades. ¿Ya? O sea, la densidad conjunta se escribe como el producto de la densidad marginal por la otra densidad marginal. Y les quería explicar, digamos, de dónde viene esto. Esto es muy parecido al caso discreto, digamos, y lo importante es que a uno le interesa decir que I1 y I2 son independientes en la medida que cuando yo calcule la distribución condicional de I1 dado I2, lo que yo obtenga sea simplemente la marginal. Es decir, la realización de I2 no afecta en nada que ocurra la marginal. Y además a uno le gustaría que ocurra lo simétrico, es decir, la función densidad de la variable aleatoria I2 dado I1 es en realidad la marginal 2. Y si yo escribo la fórmula que encontramos en la clase pasada para la condicional, lo que yo voy a hacer es voy a obtener f de I1 dividido en I2 dividido en F2 de I2. Eso tiene que ser igual a F1 de I1. Se obtiene simplemente escribiendo esta densidad condicional. Y en el otro caso sería F de I1 y 2 dividido en F1 de I1 es igual a F2 de I2. Y tomando estas dos igualdades, multiplicando este término a la derecha, lo que yo voy a obtener en el fondo es que I1 y 2 son independientes si efectivamente la densidad conjunta es el producto entre las densidades marginales. ¿Ya? Ya, esto digamos no es la demostración del teorema, es una explicación. Por supuesto la noción de independencia, la manera de entenderla correctamente, más allá de la multiplicación, es entenderlo acá, usando las condicionales, y esto es la definición, digamos, matemática de lo que vendría siendo la independencia. ¿Ya? Ya. Entonces, en el fondo, si yo quiero chequear que dos variables aleatorias continuas son independientes, lo que tengo que hacer es ver cómo se comportan las marginales. Bueno, vale decir que muchas veces uno sabe que las variables son independientes, entonces calcular este teorema se puede entender al revés. Muchas veces uno sabe que las variables aleatorias son independientes y por lo tanto su distribución, o sea, su densidad conjunta o su función de distribución de probabilidad conjunta es simplemente el producto de las densidades de cada una. Porque en ese caso es muy, muy sencillo calcular, digamos, la función conjunta, densidad conjunta. Ya, veamos este ejemplo, dice, sea f de I1 y 2, esta función que aparece acá de dos variables que está definida en el cuadrado unitario, y nos piden demostrar que I1 y 2 son independientes. Entonces recordemos la noción de independencia, nos dice que las variables son independientes si la conjunta se escribe como el producto de las densidades marginales. Así que tengo que calcular las densidades marginales. Entonces calculamos la primera. F1 de I1, por definición, es la integral entre menos infinito y más infinito de la conjunta. Y tengo que integrar con respecto a I2. Ya. En realidad los valores que a mí me interesa I2 son los que están entre 0 y 1. Por lo tanto, esto sería la integral entre 0 y 1. Y en ese caso, f de I1 y 2 toma el valor 6 y 1 y 2 al cuadrado de I2. Y eso es 6 y 1 por I2 al cubo tercios evaluado entre 0 y 1. Y eso es 2 y 1. Ya, ojo que esto vale siempre y cuando el I1 está entre 0 y 1, porque si el I1 está fuera de esa franja, esta vale 0. De manera análoga, F2 de I2
es la integral entre menos infinito y más infinito de f de I1 y 2, pero ahora en este caso, como quiero la segunda marginal, integro con respecto a la primera, y de nuevo esto va a ser la integral entre 0 y 1 de 6 y 1 y 2 al cuadrado, delta, integro con respecto a 1, esto va a ser 6 y 1 cuadrado medios por I2 al cuadrado entre 0 y 1, y eso sería 3 y 2 al cuadrado. Por lo tanto, lo que yo obtengo es que si hago el producto de F1 de I1 por F2 de I2, lo que voy a obtener es justamente 6 y 1 por I2 al cuadrado. Naturalmente esto también tenía sentido solamente si es que el I2 está entre 0 y 1, porque si no si no esta función f vale 0, y así que fuera de ese rango esto vale 0. Así que si multiplico me queda 6 y 1 por I2 al cuadrado, pero esto vale siempre y cuando el I1 y el I2 estén en el intervalo 0, 1, y fuera de él vale 0. Es decir, es justamente la función de densidad conjunta. Y por lo tanto, las variables aleatorias son independientes. ¿Ya? Ya, en muchos casos, la gracia de esta propiedad que nosotros vimos acá es, uno sabe que las variables aleatorias, o es hipótesis del problema, uno puede partir ya. Supongamos que las variables aleatorias son independientes, por lo tanto, calcular sus densidades es simplemente calcular las densidades de cada una de las funciones, y después multiplico y obtengo la conjunta. Y eso lo mismo pasa en el caso discreto. Así que, para resumir, ¿qué es lo que vimos? Definimos la noción de dos variables I1 y 2, se dicen que son independientes si su función de distribución conjunta es simplemente el producto de las funciones de distribución marginales. En el caso discreto, esto se escribía como la función de distribución era simplemente multiplicar las marginales, tomando las distribuciones, y en el caso continuo eso se traducía como trabajando con las densidades, es decir, la densidad conjunta es el producto de las densidades marginales. ¿Ya? Ya. Bueno, como siempre, no olviden practicar estos conceptos. El concepto de independencia es muy importante en probabilidades. A veces cuando uno empieza a trabajar en algún fenómeno, puede partir con la hipótesis de independencia e ir testeándola a medida que va pasando, pero la gracia de la independencia es que me dice cómo funciona el fenómeno en su conjunto, y viceversa. ¿Ya? Así que bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos veremos en una próxima ocasión.